Buenas, queridos estudiantes. Vamos a mirar entonces este tema de fracciones algebraicas, donde los apuntes que yo les subí en PDF pues son fáciles de entender. En la primera hoja pues les da como unas recomendaciones que deben tener en cuenta para poder resolver este tipo de fracciones algebraicas. Recuerden los casos de factorización que ya vimos, ahí están los pasos, las operaciones de fracciones en reales, que también los vimos, los signos, no se nos olvide también las leyes, cuando se suma, cuando se multiplica y cuando se divide. Entonces, cuando iniciamos ya la adición de fracciones algebraicas, vamos a mirar dos partes, una cuando estamos sumando con igual denominador y otra cuando estamos sumando con diferente denominador. Cuando es de igual denominador, se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores o polinomios, como se les menciona acá, P de X, R de X. Hay dos ejemplos. Observen que en los dos ejemplos son de igual denominador, se coloca el mismo denominador. Y en los numeradores se suman, no cambian de signo, solamente se reducen sus términos semejantes y listo. Ahí está resuelto. Cuando tenemos diferente denominador, lo mismo que se hacía con fracciones para números reales, se multiplican los denominadores y luego se multiplican en X, P de X por S de X y R de X y Q de X por R de X, se suman. En este caso vemos nosotros que cuando estamos trabajando para diferente denominador, se puede hacer de dos maneras. Una que es que se multiplica, como estaba aquí la forma general, los denominadores y luego se multiplica en X. 3 por X más 6 y 5 por X menos 4, teniendo en cuenta el signo principal, en este caso el signo más. Se multiplican la propiedad distributiva en cada uno de estos y se reducen términos semejantes. Aquí está. Vemos que en este denominador todavía quedó algo por desarrollar y simplificar, entonces se saca factor común. Entre 8 y 2 sería 2. Aquí está el factor común. El denominador puede dejarse el mismo, en forma de factores. En el segundo vemos tres fracciones. Entonces, si los denominadores se pueden factorizar, se factorizan, como en este caso. Estos tres denominadores se factorizaron. Los dos primeros fueron de factor común y el tercero es diferencia de cuadrados. Para sacar el mínimo común denominador en esto, que es el mínimo común múltiplo, se toman los factores comunes como una sola vez, como x más 1 y x menos 1, y los no comunes se multiplican. Entonces, 3 por 2, 6. Ahí está. Y continuamos aquí. Este vendría siendo el común denominador, o el mínimo común denominador. Después se hace una simplificación o una división. ¿Entre quiénes? Entre el común denominador con cada uno de los denominadores de las fracciones. Entonces aquí se muestra una nota del procedimiento donde se hace una división entre este denominador con cada uno de los denominadores. Se hace una simplificación, se divide y esto es lo que queda. Lo que queda de cada uno se multiplica por cada numerador de cada fracción en forma ordenada. Por ejemplo, tomando la primera fracción, 2x por x menos 1 se multiplica por el numerador de la primera fracción en forma ordenada, porque esta es la simplificación del primer denominador. Como es 1, pues no hay problema, viene quedando el mismo. Si existiría otro factor acá, pues se multiplica por el otro factor. ¿Listo? Siendo así, ya teniendo el numerador, se multiplica cada uno. Si hay que multiplicar propiedad distributiva, se hace, y luego se reduce en términos semejantes, quedando siempre esta respuesta. Listo. Mirando ahora la sustracción de fracciones algebraicas, observen aquí, si son de igual denominador, lo mismo como pasó con la suma, pero aquí el único detalle es que se restan, es decir, que este signo menos que hay acá altera lo que se está multiplicando en estos dos polinomios, se alteran los signos. Hay que tener ese pequeño detalle. Es lo mismo que se hizo con la suma, pero cambiándole los signos en esta parte, como le estoy señalando con el cursor del mouse. Bien, ahora observemos estos ejemplos. Hay dos ejemplos. El primer ejemplo nos muestra dos fracciones donde el mismo se busca el mínimo común denominador, que vendría siendo entre 4 y 2 el 4, y entre las variables el que tenga mayor grado o mayor exponente, que sería x a la 2.
se hace una división o una simplificación de fracciones, que eso pues lo vamos a trabajar un poquito más profundo, la simplificación de fracciones, en otra guía. Entonces se divide. Entonces aquí están las divisiones, normal, ¿cierto? Entonces el 4x a la 2 entre 2x a la 2 pues vendría siendo solamente 2. Ese 2 se multiplica por el primer numerador. Aquí está, se aplica propiedad distributiva, lo mismo se hace para la segunda fracción, tener cuidado con el signo menos, ¿sí? Y se hace lo mismo, 4x a la 2 menos 4x vendría siendo x. X por 2x más 5 se deja indicadito y luego ahí sí se multiplica propiedad distributiva. Tener cuidado que este menos va a alterar aquí en esta multiplicación, aquí ya se cambió. Se reduce en términos semejantes, entonces me queda x menos 4 sobre 4x a la 2. Esa sería la respuesta. Observemos cuando es la resta de fracciones con diferente denominador. Miren acá, otro que tenemos. Se le sacan los factores comunes de cada uno en los denominadores. En el primero es de la forma x a la 2 más bx más c, y en el segundo denominador es de la forma de diferencia de cuadrados. Observamos que al sacar el factor común, vamos a mirar qué sucede con ellos. Ponemos en este sector, en esta fracción, los comunes y no comunes. ¿Cuáles son los comunes entre ellos dos? X más 1 se toma una sola vez, y x más 2 y x menos 1 sí se van a colocar acá como factores, se le agrega. Luego ahí sí, se hace una división, como ya les dije, como lo hicimos en la suma, se divide esto entre el primer denominador, se simplifica y va quedando lo que vaya a multiplicarse con el numerador de la primera fracción, que sería esto, 2x por x menos 1. Si simplifico este denominador con este, entonces ¿qué quedaría? X más 2. Ese x más 2 se multiplica por x, aquí está. Este menos va a alterar los signos cuando vaya a multiplicar propiedad distributiva, aquí está. Se reduce en términos semejantes, nos queda esta partecita y al final lo que podemos hacer aquí es sacarle solamente un factor común en el numerador y ya quedaría la respuesta hecha. Entonces, muchachos, les agradezco. No olviden que tenemos también el taller, que ya lo están haciendo ustedes, muy juiciosos. No se les olvide colocar en su solución el encabezado siempre, lo que van a desarrollar, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer ustedes en su hojita, lo que ustedes van a solucionar como encabezado. Un abrazo para ustedes y nos vemos entonces para otra próxima instrucción en videotutorial.